La primera etapa del proceso constructivo de una columna es el replanteo. En este paso, el oficial lejero y su ayudante marcan con cimbra las dimensiones de la columna según el plano estructural, para adecuar su sección transversal y refuerzo. Después del replanteo sigue la etapa de instalación del acero de refuerzo, que se compone de flejes y o ganchos suplementarios más barras longitudinales. En esta etapa se da continuidad del refuerzo de la columna del piso inferior, por lo cual se acostumbra a dejar unas barras longitudinales que quedan después de fundir el entrepiso y que popularmente se denominan pelos, las cuales se traslapan con las barras que corresponden al piso en el que se está trabajando. Para esto, el oficial marca las varillas donde van los empalmes y los estribos con tiza y los amarra con alambre negro y el bichiroque, mientras que el ayudante está pendiente de que el oficial tenga el material suficiente para dicha labor. Para cualquier elemento de concreto reforzado que se construye en un edificio, entre ellos las columnas, es indispensable que los ingenieros de obra conozcan los conceptos básicos de análisis y diseño estructural, que se tienen en cuenta para garantizar con éxito su construcción en términos de calidad, costos, estabilidad y seguridad. Asimismo, los ingenieros consultores estructurales también deben conocer las técnicas y procesos que normalmente se utilizan en obra para llevar a cabo su construcción, lo cual contribuye de una manera significativa para que su diseño estructural sea óptimo, acorde con las características y necesidades en obra para cada tipo de proyecto. Basados en lo anterior, se menciona en esta parte algunos de los aspectos principales necesarios dentro del análisis y diseño estructural de las columnas. El tipo de sección, la geometría, el acero de refuerzo y las especificaciones de los materiales de las columnas son definidos durante el análisis y diseño estructural. Para ello se parte del modelo estructural del esqueleto del edificio, donde se simula simultáneamente el comportamiento de las vigas, columnas y o muros sismorresistentes con sus correspondientes propiedades, geometría y condiciones de frontera. En el módulo de análisis estructural de edificios de este trabajo se encuentran los conceptos y criterios básicos que son indispensables para el desarrollo de esta etapa. El sistema estructural compuesto por vigas, columnas y o muros cortina deben suministrar una rigidez al edificio en cada dirección, la cual es indispensable para cumplir los requisitos de deriva que exige la norma. Se establece un límite que para edificios de concreto reforzado no puede ser mayor del 1% con el fin de evitar problemas de alarma y pánico a las personas que ocupen el edificio y daños a sus diferentes elementos estructurales y no estructurales. Este mismo procedimiento se debe emplear de forma espacial, donde se tienen en cuenta las deformaciones en dos direcciones. Adicionalmente, se debe hacer una revisión por esbeltez de la estructura del edificio y de cada elemento individual. Para ello es importante evaluar la esbeltez global de la estructura del edificio a través del índice de estabilidad Q para cada combinación de carga, con el cual se identifica si la estructura del edificio se puede considerar para los análisis de esbeltez como un sistema arriostrado o no arriostrado para el desplazamiento lateral. También definirse si se puede despreciar y solamente hay que tomar en cuenta los efectos de primer orden. Después se debe evaluar la esbeltez local de cada columna y determinar si es necesario hacer una magnificación de sus momentos por los efectos de segundo orden o P delta. Es sustancial revisar por esbeltez local todas las columnas y en especial las de doble piso, que se muestra en la figura, que a diferencia de las demás, tiene una relación de esbeltez mayor y por lo tanto una probabilidad de tener mayor pandeo por los efectos de segundo orden o P delta.
La longitud efectiva de las columnas depende del coeficiente K, el cual se determina basado en la rigidez de las columnas y vigas en cada nudo mediante los nomogramas de Jackson-Morland. Basados en las solicitaciones internas de las columnas, como son las fuerzas axiales y los momentos en cada dirección y para cada combinación de carga, se determina el refuerzo longitudinal y flejes de las columnas. En las fotos se muestran ejemplos de los refuerzos longitudinales y flejes de columnas durante su construcción. Para determinar dicho refuerzo se acostumbra a realizar inicialmente una evaluación uniaxial en cada dirección mediante la construcción de una carta de diseño. Para ello se utilizan diagramas de interacción que grafican carga axial versus momento. En la figura se muestra un diagrama de interacción general, donde se identifica, primero, región de falla compresión, segundo, región de falla tensión, tercero, 100% de carga axial, cuarto, resistencia a la flexión, quinto, punto de falla de compresión identificado con la letra A, sexto, punto de falla balanceada identificada con la letra B, séptimo, punto de falla tensión identificado con la letra C. La carta de diseño contiene diferentes diagramas de interacción con cuantías entre la mínima 1% y la máxima 4%, reglamentadas por la norma como se muestra en la siguiente figura. Cada diagrama de interacción grafica fuerza axial versus momento y se construye basados en un análisis de compatibilidad de deformaciones de diferentes puntos, tales como falla compresión, falla tensión, condición balanceada y puntos adicionales. A partir de la carta de diseño se determina la cuantía de acero de la columna y se construye el diagrama de interacción para dicho elemento, afectado por los factores de reducción de resistencia basados en el acero de refuerzo real, la geometría de la sección y las propiedades de los materiales. En esta etapa, todas las solicitaciones de las columnas que se determinaron para cada combinación de carga deben quedar dentro del contorno del diagrama construido. Finalmente se hace la revisión de la flexión biaxial más fuerza axial, ya que las columnas deben tener la capacidad de soportar esfuerzos combinados que se presentan simultáneamente en las dos direcciones. Para ello existen métodos entre los que se encuentran el de Bresler, método de cargas recíprocas, método de contorno de las cargas, etc. Para que la columna resista los esfuerzos cortantes y tenga un comportamiento dúctil, se deben determinar los estribos o flejes necesarios y su correspondiente separación medida a lo largo del eje longitudinal del elemento. Para ello son importantes los flejes y su separación en las zonas confinadas que se localizan en los extremos de las columnas. Además, estos elementos transversales evitan que las barras longitudinales fallen por pandeo debido a la carga axial que asumen. La definición de despiece de los flejes en la zona confinada y no confinada depende de los resultados de la evaluación de resistencia, ductilidad y detallado estructural por parte del ingeniero estructural, donde influye la zona de riesgo sísmico donde será construida. En diferentes investigaciones se ha mostrado que entre más alta sea la cantidad de acero de la columna, mayor es la resistencia pero menor su ductilidad. El refuerzo transversal produce confinamiento en la zona confinada, siendo más efectivo el de espirales que el de estribos. Cuando se utilizan estribos múltiples en el mismo plano o ganchos suplementarios, el confinamiento mejora notablemente, ya que el efecto arco es más eficiente. Las normas exigen que se predimensionen y diseñen las columnas y las vigas de tal manera que se formen las articulaciones plásticas en las vigas y no en las columnas en el momento de un sismo. Esto para evitar un mecanismo de colapso crítico y garantizar la estabilidad de la estructura. Para lograrlo se debe garantizar que la rigidez de las columnas sea mayor en el de las vigas en cada nudo de una estructura. Estudiando los conceptos básicos de análisis y diseño estructural de este elemento, se sigue con el proceso constructivo. La siguiente etapa es la instalación de la formaleta. Una vez se tiene el armado, se coloca la formaleta previamente engrasada con ACPM o con cualquier otro tipo de desencofrante y es llevada al lugar de trabajo por la torre grúa e instalada por el oficial y el ayudante, quienes generalmente mediante Falklands ajustan la formaleta. Después se instalan los parales metálicos para que ésta se mantenga en su lugar.
Una vez instalada la formaleta, se procede a verificar la verticalidad de esta por medio de una plomada o por otros métodos. En ocasiones se utilizan cilindros de concreto o pesas. Después se procede a fundir la columna. Primero se instalan los andamios para que los trabajadores puedan recibir el concreto que es traído mediante la torre grúa y es vaciado en la formaleta mediante la ayuda de un canal, el cual garantiza que el concreto caiga dentro de la formaleta y simultáneamente se va vibrando con el vibrador para sacar el aire y garantizar que el concreto llegue a toda la formaleta. En general, el concreto de una columna tiene más resistencia a la compresión en la parte de abajo que en la parte de arriba. Esto se debe a que en el proceso de fundida del concreto, el agua tiende a irse para arriba, lo cual aumenta su relación agua-cemento en esta zona y por lo tanto se disminuye su resistencia. Al siguiente día se pasa al proceso de desencofrado. Después de 24 horas se retira la formaleta y los parales que utilizaron para sostener. Quitar la formaleta al día siguiente no afecta a la columna debido a que aún no está recibiendo ningún tipo de carga. En la imagen se puede observar que unas columnas ya no tienen formaleta y otras aún la tienen. Y se termina con el proceso de curado. El curado generalmente puede hacerse de tres formas. La primera es mediante el uso de costales, con los cuales se cubre la columna y se debe estar humedeciendo constantemente. Otro de los métodos utilizados es el uso de un producto que se aplica en la columna y queda como si estuviese cubierto por una capa de parafina. El uso de este representa problemas al momento de colocar los muros de ladrillo, ya que la parafina impide la adherencia entre el ladrillo y la columna, por lo que se debe picar antes de colocar los muros. El último de estos es cubrir la columna con vinipel, el cual controla la pérdida de humedad debido a que impide que se evapore el agua. El curado es un proceso muy importante, ya que como se mencionó anteriormente, su función es la de controlar la pérdida de humedad en el concreto y mantener la temperatura adecuada para que el concreto desarrolle adecuadamente su resistencia. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas.